Bueno, bienvenidos a la tercera charla de la edición virtual de la BackMentorConf Argentina 2026. Esta charla se suponía que la diera Mauro Radino, pero bueno, por problemas con complicaciones en el horario de él, me ha pedido que yo dé la charla en su lugar. Bueno, hoy básicamente vamos a hablar sobre temas que están muy relacionados con todo lo que tenga que ver sobre agentes de IA, modelos claves y arquitecturas de machine learning. Vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a hablar sobre eficiencia y fiabilidad, que son las métricas de QA. Y está dirigido a todo nivel, principiantes y profesionales. Bueno, ¿cuáles fueron los inicios de la IA? En 1950 se crean los fundamentos, una investigación en universidades sobre redes neuronales y perceptrones, conceptos matemáticos que forman las bases de la IA moderna. O sea, todas las matemáticas que tienen que ver con lo que se conoce como Machine Learning. En 1960 se crea el primer chatbot, que se llamaba Elisa. Era un chatbot que básicamente respondía con fragmentos de texto preprogramados, similar a sistemas que simulan IA con personas detrás. Después, en 2010, empieza ya lo que sería la era de Siri. Sería la primera aparición masiva de IA en dispositivos. Competencia entre Apple, Google y otras empresas para liderar el campo. Bien, en 2017 aparece un paper revolucionario que se llama Attention is all you need, que tiene que ver con lo que se denomina Attention to Detail. Introduce el concepto de lo que sería atención. OpenAI comienza a trabajar en GPT-1, que es el precursor de ChatGPT. En 2022 sale al mercado ChatGPT, llega al público la IA conversacional que todos conocemos hoy, que tiene la capacidad de mantener el contexto y conversaciones coherentes. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre qué son los LLMs y cómo funcionan. Para el que no lo ha sentido nombrar, LLM viene de Large Language Model o modelos de lenguaje gigantescos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los modelos de inteligencia artificial que están detrás de los chatbots de ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Sí, tenés una pregunta, Luis. Levanté la mano porque no te había pasado el slide, por eso te avisaba. ¿Cómo que no pasó? ¿No están viendo No, ahora sí, LLMs? ahora apareció el LLM, pero recién no seguías con el anterior. Ahora Ah, sí. me parece que ha sido en tu computadora porque acá ya había Ah, cambiado. Sí, puede sí, ser que esté lento el video. Bueno, gracias, perdón. de nada, de nada. Sí, no, sí, acá las estoy viendo las diapositivas. Bien, como les estaba mencionando, los LLM son los modelos de inteligencia artificial que utilizan los chatbots modernos, como son ChatGPT, Gemini, Grok, etcétera. Bien, cuando estamos hablando de Large Language Models, hay dos conceptos que son bastante importantes. Uno es el de tokenización y el otro es el contexto vectorial. Con respecto a la tokenización, los LLMs actúan como máquinas que fragmentan el lenguaje para predecir el siguiente token con precisión estadística. O sea, nunca vamos a obtener una respuesta que podríamos llamar como la verdad, sino que por lo general todas las respuestas que dé nuestro modelo de inteligencia artificial van a ser aproximaciones estadísticas a lo que se podría considerar como la verdad. Bien, en cuanto al contexto vectorial,
Esto tiene que ver con ubicación en espacios vectoriales de alta dimensión para comprender relaciones semánticas y matices contextuales. Esto tiene mucho que ver con el álgebra lineal y con, para los que han estudiado ingeniería, matemáticas bastante complejas, que vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible en esta charla. Bien, con respecto al paper ese que les había mencionado, Attention is all you need, para comparar los tokens de una frase se busca la relación entre tokens query y tokens key. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con predicción estadística. Por ejemplo, nosotros tenemos que el input es el pangolín duerme en su árbol. Bien, con respecto a la atención, vamos a ver que se les asigna un valor que es como un peso estadístico, que justamente es lo que se le llama atención. En el caso acá de él, por ejemplo, le asigna 0.43, pangolín le asigna 0.88. Como pueden ver, bueno, árbol 0.54, en 0.25, su 0.14 y árbol 0.22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le vas asignando un peso o una importancia a los tokens. Acá lo más importante, como se puede ver por el peso, son las palabras pangolín, duerme, árbol, en. Bien, con respecto a lo que es el factor humano en la IA, tenemos por un lado el miedo al cambio. La IA, se los digo así, no va a reemplazar a los trabajadores, quédense tranquilos con eso. Va a reemplazar solo tareas repetitivas para potenciar tu talento real. Yo con respecto al futuro soy bastante optimista. Yo creo que los trabajos no van a desaparecer, sino que como con todos los avances que han habido a lo largo de la historia de la tecnología, los trabajos van a evolucionar. Más que tenerle miedo a quedarse sin trabajo por culpa de la IA, yo más bien tendría miedo a que me reemplace alguien que sepa IA y que yo no sepa. Así que estudian inteligencia artificial. Bien, por otro lado, con respecto a que es una herramienta colaborativa, hay un concepto muy importante que se llama Human in the Loop, que se utiliza para generación, procesamiento y análisis guiados por el juicio humano. Un ejemplo bastante sencillo de Human in the Loop es cuando nosotros le hacemos una pregunta a ChatGPT y ChatGPT responde con dos respuestas, a veces hasta tres respuestas, y nos da una manito para marcar cuál fue la mejor respuesta. Ese feedback humano es lo que se le llama Human in the Loop. Para hacer reinforcement learning, aprendizaje reforzado, justamente por el feedback humano. Bien, el impacto positivo y real lo vamos a ver en los campos de la salud, la educación y la seguridad. La IA optimiza procesos críticos y libera tiempo humano para lo que realmente importa. Bien, con respecto al modelo de interacción Human in the Loop, este se encarga de la generación, procesamiento y análisis. Tenemos por un lado la validación de alucinaciones, o sea, una supervisión humana crítica para asegurar la veracidad de las respuestas generadas por el modelo. O sea que nosotros seríamos los evaluadores de esas respuestas. Nos sirve para manejo de edge cases, que sería en castellano casos bordes, los casos extraños. Resolución de casos bordes o situaciones imprevistas que requieren el juicio subjetivo humano. Y por último tenemos refuerzo y aprendizaje. Hay retroalimentación continua que permite al sistema aprender de las correcciones y mejorar su desempeño.
esto no es simplemente una moda. El uso no solamente es recreativo, puede tener impacto real en la vida de las personas y ámbitos. Estamos a un solo prompt de crear algo realmente útil. Por ejemplo, proyectos que cambiaron la vida de las personas. Por un lado tenemos la aplicación Hablalo, que el creador es Mateo Salvato, que todos lo conocemos. Asteroid permitió que personas con discapacidad en el habla puedan comunicarse y realizar compras diarias. Por otro lado tenemos Ato, que es un acompañante para adultos mayores que reproduce música, los mantiene activos y les recuerda tareas. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la democratización de la creación. Por un lado tenemos que hablar de que no tiene roles específicos. No necesitas ser desarrollador o diseñador para crear aplicaciones o diseños web, como sabemos, utilizando white coding, por ejemplo. O la generación de imágenes con Grok o Nano Banana. En cuanto a la velocidad, los proyectos que antes tomaban meses o años ahora se completan en días. O sea que es una herramienta que potencia la productividad. Por otro lado tenemos un impacto social inmediato. Nos permite resolver problemáticas ahora sin esperar meses o años para cubrirlas. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la idea del impacto en 48 horas. Supongamos un proyecto de adaptación de contenidos escolares. Una aplicación que adapta tareas, exámenes y contenidos para alumnos con patologías o neurodivergencias como el autismo, la dislexia o el TDAH. Maestros adaptan consignas sin crear materiales adicionales. Esto lo podrían hacer, por ejemplo, con Notebook LM, que es una gran base de conocimiento. Los alumnos estudian en escuelas regulares sin instituciones especializadas. Y los padres podrían pedir actividades para reforzar esos conocimientos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es un chatbot y lo que es un agente de inteligencia artificial, que son dos cosas distintas. El chatbot es una interfaz gráfica basada en un LLM para conversar y recuperar información. Tiene conocimiento hasta una fecha de corte, hasta que el alcance máximo, tiene un alcance limitado. O sea, lo que quise decir es que hasta que alcancemos el límite de ese chat. Porque el contexto de la inteligencia artificial siempre es limitado, no podemos tener un contexto infinito. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace un agente de IA que no puede hacer un chatbot? Utiliza también un LLM, pero lo hace con autonomía. ¿Para qué? Para poder actuar. Un chatbot no actúa. Un chatbot, si vos le decís, por ejemplo, revisa mi calendario y agéndame el vuelo más barato para ir al Caribe, por ejemplo, el chatbot lo que va a hacer es darme instrucciones paso a paso de lo que yo tendría que hacer. O sea, yo tendría que actuar. Me va a dar las indicaciones para que yo actúe. Para que me va a decir a lo sumo, estas son las fechas que vos tenés libre en tu calendario utilizando herramientas. Si lo tenemos conectado con un MCP a nuestro calendario, por ejemplo. Va a decir, estas son tus fechas libres. Estas son las páginas que yo encontré con los vuelos más baratos. Pero yo voy a tener que ir a meterme en esa página, buscar el vuelo en las fechas que me dio como instrucción el chatbot. O sea, yo tengo que seguir las instrucciones que me da el chatbot. Yo tengo que actuar por el chatbot. En cambio, un agente de IA percibe el entorno, razona planes y ejecuta acciones. Tiene la capacidad de automatizar procesos, como por ejemplo en el sector salud. Pero volviendo al ejemplo que yo estaba planteando, si yo le pido lo mismo a un agente de inteligencia artificial, lo que va a hacer es primero revisar el calendario.
va a buscar una fecha libre, me va a decir cuáles son las fechas libres. Ahí tal vez sí me pida una interacción porque va a encontrar varias fechas y me va a preguntar cuándo quiero viajar. Le respondo en qué fecha quiero viajar y una vez que yo le digo eso, se va a meter a revisar los precios de los vuelos, va a buscar el más barato, lo va a agendar y va a hacer el check-in completo. Bien, ¿cuáles son los componentes de un agente? Por un lado tenemos el modelo de lenguaje, el LLM, que sería, o también podría ser un SLM, que SLM quiere decir Small Language Model, que es lo recomendado para utilizar en agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un LLM es como un super conjunto de expertos en todos los temas y por ahí, cuando nosotros hacemos un agente de inteligencia artificial, necesitamos que sea experto en un solo tema. Entonces, tal vez lo más apropiado sería utilizar un SLM en ese caso. Bueno, volviendo a la diapositiva, el modelo de lenguaje sería el cerebro de la gente. Entiende el lenguaje natural, razona y planifica acciones. Cuando hablamos de razonar, realmente no es que esté razonando como una persona, sino que va a hacer aproximaciones estadísticas, como habíamos hablado, para acercarse a un valor de lo que sería considerado como una respuesta correcta. Por otro lado, tiene una memoria de corto y largo plazo. Recuerda conversaciones anteriores para mantener el contexto. Cuenta de un prompt también, como el chatbot. Rol, instrucciones, contexto y ejemplos. Indica el modelo que hacer y cómo comportarse. Después tenemos herramientas. Contexto actualizado, realización de acciones, definido en un prompt. Bien, ahora vamos a hablar de arquitectura y técnicas de prompting. Vamos a hablar de una estructura que se llama RISE. Esto quiere decir rol, o sea, quién, la instrucción, el qué, el contexto, que son las reglas, y un ejemplo. Esto está compuesto por algo que se llama Zero Shot, que es la utilización pura del conocimiento de entrenamiento. One Shot, que es formatos de salida, indicamos tono, estructura o nivel de detalle. Y por último tenemos Few Shot, damos 3 y 8 ejemplos. Permite matices muy finos y complejos. Bien, en cuanto a técnicas de contexto actualizado, tenemos por un lado el RAG y el Fine Tuning. RAG, por sus siglas en inglés, quiere decir Retrieval Augmentation. Se me fue la G. Retrieval Augmentation Generation, que sería generación aumentada por recuperación. Consulta base de conocimiento externa. Cómo responder con un libro abierto, por ejemplo. Genera chunks de texto. Los chunks serían, nosotros, por ejemplo, le pasamos un PDF y lo que va a hacer es partirlo en pedazos y esos pedazos se van a guardar dentro de una base de datos vectorial. Después, por otro lado, tenemos el fine tuning, que esto tiene que ver con el preentrenamiento de modelo con datos específicos. Cómo hacer un posgrado en un área particular. Sería un ejemplo más humano para que se entienda a qué nos referimos con fine tuning. Por ejemplo, sos ingeniero y haces un máster o un doctorado. Bien, con respecto a los agentes tenemos distintos estilos de arquitectura. Estos tres son los más populares, pero hay muchos más. Tenemos por un lado React, que quiere decir razonar y actuar. O sea, reasoning, act. ¿Cuál es el ciclo? Piensa que necesita, actúa usando una herramienta y observa el resultado. Repite todo esto dentro de un loop hasta poder resolver. O sea que siempre va a estar dentro de ese ciclo de pensar lo que necesita, actuar con herramientas, observar el resultado.
Es un proceso iterativo hasta que en un momento dice resolví, listo, terminó la tarea la gente. Bien, por otro lado tenemos plan and execute, que arma un plan con pasos antes de ejecutar. Esto es ideal para tareas largas y complejas. Por ejemplo, sería lo mejor para un agente que escribe código. De hecho, es así como funcionan Antigravity, Cursor, OpenCode, etc. Después tenemos los sistemas multiagente. Ahí estaríamos hablando de la tan famosa IA agéntica. Tenemos un agente maestro que recibe inputs y deriva con especialistas que vendrían a ser los esclavos. O sea, esto es una arquitectura master-slave, maestro-esclavo, según la necesidad. Bien, acá tenemos un ejemplo de código con herramienta única, o sea, con una sola tool. El prompt del sistema que nosotros le pasaríamos a este agente de inteligencia artificial sería, tenemos, por ejemplo, demos un ejemplo de un agente así con herramienta única. Un asistente para gestión de productos en JSON. Le decimos usa addProduct, que sería la tool, para registrar nuevos ítems. Requiere nombre, precio y descripción. Vamos a ver un ejemplo en código de esto. Creo que era este el más simple. A ver. ¿Qué es lo que tengo acá? Sí, es este el más simple. Bueno, vamos a empezar por el primer ejemplo entonces. An example. Bien. Acá para este agente yo lo que estoy utilizando como cerebro, como LLM, es un modelo local con Olama Mistral. Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, guarda en la base de datos un celular iPhone 15 Pro, precio $500. A ver qué más le teníamos que pasar: nombre, precio y descripción. Descripción, bla bla bla. Ahí la gente va a ejecutar la acción y ahora vemos que la gente acá respondió. El producto iPhone 15 fue agregado a la base de datos. Dame el resultado de la base de datos del último prompt. Y ahí, como pueden ver, lo ha guardado en una base de datos de tipo JSON. A ver si lo puedo decir. Cierto que no podía hacer para arriba acá. Vamos a hacerle lo mismo y mostrarlo en formato pretty en la consola. A ver si consigo que no me lo muestre en una sola línea. Wow. Me parece que le pedí demasiado a este agente. Bueno, este es un agente muy simple, como para que pueda realizar tareas tan complejas. Les voy a mostrar cuál es el código de ese mismo.
Me está mostrando los archivos. Bueno, lo vamos a abrir mejor con el Visual Studio Code. Todavía sigo sin acostumbrarme a los puffs en la Mac. Bien. AI Agent Example. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, este es el ejemplo de código del agente anterior. Bien, está importando solo estas tres librerías, bastante sencillo. Por un lado tenemos JSON, HTTPX y async.io. Acá está el System Prompt. You are an assistant that helps add products. Bueno, sos un asistente que va a ayudar a agregar productos a una base de datos de tipo JSON. Cuando el usuario te pregunte para agregar un producto, debes llamar a esta tool, add product, con el nombre, el precio y la descripción. Dice, no expliques el código, solo llama a la herramienta. Devuelve el resultado final después del llamado a la tool. Bueno, acá tenemos esa tool que sería add product. Ahí están el nombre, el precio, la descripción. Bien, acá la base de datos, esta que está acá, datos.json, ¿ven? Estas son todas las pruebas que yo estaba haciendo. Acá está el iPhone que yo había agregado. Bien. Entonces lo está grabando en ese archivo. Una vez que lo graba, obtiene los datos. O sea, hace un JSON load. Esto lo está convirtiendo en un diccionario. Acá está la creación del nuevo producto. Entonces hace un data.append del nuevo producto con el nombre, el precio y la descripción. Abre el archivo y guarda los datos que estaban en ese diccionario en un formato JSON serializable, que es esto que está acá. A eso me refiero con formato JSON serializable, que no es un objeto, sino que es un string. Bueno, acaba de devolver justamente esto, que el producto tanto fue agregado de forma correcta. Acá están las tools definidas, es esta sola. Acá hay una clase del modelo de Olama. Ahí está la conexión local a ese modelo. Bueno, este es el método que está definiendo para generar el contenido. If tools. Bueno, acá está preguntando si hay herramientas que las utilice. Casi un for de las herramientas. Está lupeando para encontrar las herramientas que hay. Las está agregando acá a la definición de herramientas. Bueno, acá está llamando a un servidor HTTP. Este sería el cliente del servidor. Bueno, acá hace la llamada con un post. Bueno, y hay varios métodos más que tienen que ver justamente con conectarse con el modelo de Olama. Acá tiene un método para correr el agente. Acá estamos definiendo que el modelo va a ser Mistral, como les había dicho. Bueno, y acá hay un método para testear, para ver que el agente esté levantando correctamente, básicamente. Bueno, y eso sería todo. Ese es el ejemplo sencillo que tenemos de un agente con una sola herramienta.
Después, ahora vamos a ver el ejemplo de un agente simple con memoria. El prompt del sistema sería: sos un asistente que recuerda las conversaciones previas para dar mejores respuestas. Usa la herramienta addProduct para agregar usuarios a la base si el usuario lo pide. Voy a copiar esto que está acá. Ahora vamos a llamar al agente con memoria. Bien, vamos a pegar ese prompt. Bueno, puede ser que esto tarde un poquito porque Olama a veces tarda en responder. Mistral tarda en responder. Por lo general eso pasa con los modelos locales. Sobre todo si no tenemos varias GPUs para ejecutarlos y se está ejecutando en el procesador. Bueno, a ver qué es lo que dice. History length, 5 mensajes. Agente, aquí te muestro un ejemplo de cómo podrías utilizar addProduct para agregar productos a la base de datos. Bueno, me tira el código. Esto es un bloque de código. Si esto lo viéramos en formato Markdown, lo veríamos en un recuadro. Dice: este código conecta a la base de datos, crea un cursor para ejecutar consultas SQL y luego agrega el producto proporcionado a la tabla products. Todavía sigue la generación. Por eso se me está moviendo un poquito esto. Después de confirmar la transacción. Bueno, como pueden ver, me ha tirado todo el código ahí. Y sigue generando código todavía, como pueden ver. Pero bueno, creo que el ejemplo quedó claro ahí. Vamos a ver un poco el código. Bueno, acá está el System Prompt. Eres un asistente que recuerda la conversación previa. Usa la memoria para dar mejores respuestas. Tienes una tool llamada addProduct para agregar productos a la base de datos cuando el usuario te pida que lo hagas. Bueno, el código hasta ahora es bastante parecido al del otro agente. La diferencia es que acá está la conversación. A user message to history va a agregar el mensaje anterior a la historia de mensajes que yo he enviado. Va a correr el agente con toda la historia y le va a agregar el rol de asistente, contenido, tanto, bla, bla, bla. Bien, y eso sería todo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo multiagente. Dice: configuración del coordinador. Sos el coordinador de un equipo de agentes, debes delegar según la especialidad. Delegar a agente Pokémon o agente Simpson según corresponda. Responder siempre en el mismo idioma de la consulta. Vamos a ver el ejemplo. Acá. Bien, ahí dice coordinator más Simpson más Pokémon. Bien. ¿Qué le podríamos preguntar? A ver. ¿Cómo se llama el hijo de Homero Simpson? El Ben se lo está delegando al especialista de los Simpsons. Dice: el hijo de Homero es Bartolomeo James Simpson, o sea, Bart Simpson.
el hijo más grande de la familia Simpson. Es conocido por his mischievous behavior, bueno, por mal comportamiento, and his trademark prank y sus bromas, marca registrada, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a preguntarle sobre Pokémon. ¿Cómo se llama el Pokémon que tiene la habilidad de la electricidad? Ahí se lo está delegando al Pokémon Specialist. El Pokémon al que apuntas con la habilidad relacionada con la electricidad es Pikachu. Bueno, ahora sí me respondió en castellano. Es un tipo ratón electro y es uno de los primeros que aparecieron en la franquicia Pokémon. Conocido por su habilidad de generar descargas eléctricas a través de sus extremidades, Pikachu es uno de los personajes más populares del mundo Pokémon. Vamos a ver entonces el ejemplo de código. Bien, acá tenemos el System Problem Coordinator. Bueno, sos un coordinador de un equipo de agentes. Debes delegar al especialista apropiado basado en la query que le hagas, en la consulta que le hagas. Este es el listado de los especialistas, o sea, el Simpsons Agent y el Pokémon Agent. Si el usuario pregunta por los personajes de los Simpsons, delegalo a la gente de los Simpsons. Si pregunta por Pokémon, delegalo a la gente de Pokémon. Siempre responden el mismo lenguaje de la consulta. Bueno, a veces alucina, como vimos recién, cosas muy comunes que pasan también en Gemini, en ChatGPT, etc. Respond directly with explaining the delegation process. Bueno, responde directamente explicando el proceso de delegamiento. Bueno, y acá está el prompt para los Simpsons. Eres un experto en la serie de televisión de los Simpsons, bla, bla, bla. Tenés esta tool. Bueno, usa esa tool. Después acá dice, eres un experto en Pokémon. Tienes una herramienta que se llama Pokémon Info. Bueno, bla, bla, bla. Bueno, y ahí está el código de cada uno. Acá está la gente. Perdón, acá está la tool de Get Simpsons Info. Está usando esta API de los Simpsons, de los personajes. Y para Pokémon vemos que está utilizando esta otra API. La API tan conocida de Pokémon que utilizamos tanto para desarrollar backends. Bien. Bueno, el modelo debe ser más o menos parecido. Sí, character name, bueno. Es bastante parecido a los otros. Bueno, también carga las tools. Y acá donde se pone interesante, Run Simpsons, Run Pokémon. Y acá está el coordinador. El coordinador multiagente. Bueno, eso sería básicamente la estructura del código. Bueno, esto es básicamente lo que vimos recién. Por este lado tenemos la tool para obtener la información de Pokémon, el agente de Pokémon. Acá tenemos el agente maestro. Y este es el loop, que ven, es un loop infinito, donde va a pedir el input del usuario. Bueno, eso sería todo por hoy. No estoy muy seguro de qué se trata el QR que dejó Mauro. Si quieren escanearlo para averiguarlo, supongo que será información personal de él. ¿Alguna duda, chicos, con el contenido que hemos visto? ¿Alguien quiere Hola, hacer una? ¿cómo estás? Sí, decime. Te hago una consulta. ¿Se puede compartir el PowerPoint o no se podría? Va a estar subido a YouTube el video completo. Ah, buenísimo. Así puedo repasarlo. Sí, sí, sí.
Sí, sí, estamos subiendo todas las charlas del evento. Hay una playlist en el canal de Backmentor. Si buscan como Backmentor ahí en YouTube lo van a encontrar. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si quieren el código lo puedo compartir, eso no hay ningún problema. Lo puedo subir a un repositorio y que esté el link ahí en la descripción del video de YouTube. Por el momento ninguna duda. Sí, decime. Bájale un poquito el micrófono porque está como saturando mucho y no te escucho bien. No, yo decía que Ahí ninguna está. duda por el momento. Bien, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, ahora en 8 minutos va a empezar otra charla. Por si la quieren ver y no están inscriptos, se las comparto ahora. Estoy buscando el link. Eso lo voy a compartir en el chat. Ahí está. Bien. Y ahora les voy a mostrar de qué charla estamos hablando. Bueno, la charla que viene ahora es sobre criptografía postcuántica y entropía, que va a estar a cargo del ingeniero Esteban Olivares. Una charla bastante interesante que va a hablar sobre cómo la computación cuántica rompe los algoritmos actuales de encriptación y cuáles van a ser los mecanismos modernos cuando las computadoras cuánticas ya sean algo cotidiano, tal vez una computadora cuántica personal o algo por el estilo en el futuro. Bueno, ya se están pensando justamente en algoritmos para prevenir este tipo de ataques. Bueno, muchísimas gracias chicos por haber participado y bueno, espero verlos en la próxima charla. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Nos vemos, que Nos estén vemos, bien. Chau, gracias. chau.